Muy bien. Hermanos, yo quería hablarles o decirles en esta mañana que el amor es acción. ¿Es así o no es así, hermanos? ¿El amor es acción, sí o no? Podemos, ¿por qué yo les digo esto? Porque podemos hablar mucho de amor. Podemos hablar. Mis labios pueden pronunciar amo, ¿no? Yo amo al Señor, por ejemplo. Pero si yo no demuestro con mis acciones que amo al Señor, de nada sirve, ¿verdad? ¿Sí o no? Están callados hoy, hermanos. Ahí está, bien, ahí, bien ahí. Muy bien. Es decir, entonces, imaginemos, hermanos, imaginemos que viene una persona necesitada al portón de nuestra casa o a la puerta de nuestra casa, golpea la puerta, es una persona necesitada, ¿verdad? Y esa persona vamos a suponer que quiere algo de comer, ¿no? Muy bien, estamos bien por ahí, ¿no? Muy bien, ahora bien, ¿cómo yo demuestro? Y aquí tengo, miren, tengo una naranja que, miren, esta naranja está bastante fea. Si ustedes la ven, ahí no sé si se puede apreciar, pero si yo toco esta naranja está muy blanda, está media renegrida, es decir que se está pudriendo, ¿verdad? Y aquí tengo una hermosa naranja, ¿vieron? ¿Vieron? Una naranja de ombligo creo que es esta, ¿no? Bien, ahora imaginemos un poquito esa persona que es necesitada, que viene a mi casa y me pide algo para comer. Y yo tengo naranjas para darle, ¿verdad? En esta ocasión tengo solamente naranjas en mi casa. Y bueno, y yo quiero compartir las naranjas con esa persona. Ahora, bien, la idea es esta. ¿Cómo yo demuestro mi amor hacia esa persona? ¿Cómo demuestro mi amor? ¿Le doy esta naranja o le doy esta naranja? ¿Cuál? ¿La que tenga? La que está linda. Esta, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Entonces estamos diciendo que yo le doy esta naranja linda, ¿por qué? ¿Por qué le doy esta naranja linda? ¿O qué estoy demostrando? A ver, Tiago, que está levantando la mano allá. Porque tenía hambre, muy bien. A ver. Exactamente, muy bien, Marcos. Es decir que yo demuestro mi amor cuando le doy esta naranja linda y rica, ¿verdad? Estoy demostrando mi amor, mi afecto, mi compasión hacia esa persona. Por tanto, no le doy esta naranja que está podrida, ¿no? Es decir, que si le doy esta naranja estoy mostrando mi odio, mi falta de amor hacia la persona, ¿verdad? Mi odio hacia la persona, ¿no? Mi falta de misericordia. Bueno, hermanos, la misma forma, lo mismo pasa con Dios, hermanos. ¿Cómo demostramos nuestro amor a Dios? Cuando hacemos o cuando accionamos, digamos, o cuando hacemos cosas que a Dios le agradan, mejor dicho. Es decir que entonces, el amor es acción. El amor es acción. Muy bien. Yo les dije que abriesen la palabra de Dios allí en una situación, perdón, hermano, una situación que se narra allí en los evangelios. Vamos a comenzar leyéndola en el Evangelio según San Juan. Dice así el título de este capítulo: Jesús es ungido en Betania. Muy bien. Entonces vamos a comenzar a leerlo, ¿no? En Juan. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor de perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba
en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Ahora vamos a leerlo en el Evangelio según San Mateo, hermanos. También en el mismo episodio. Es decir, vamos a leerlo en Mateo, que también Mateo allí narra el mismo episodio, pero que lo agrega, lo narra con otros matices. ¿Por qué? Porque esta historia fue enfocada desde el punto de vista de Mateo. No es que los evangelios se contradigan, no es que las situaciones, no es que haya contradicciones en la palabra de Dios, sino que fue dicho desde el punto de vista de otro discípulo. Entonces dice allí en el versículo 26, capítulo número 6, según San Mateo, dice así: y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vieron aquí agrega algo más, Jesús, Juan no decía que estaba en la casa de Simón, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, es decir, Juan decía sobre los pies, sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron. Miren, Juan no dice esto, ¿no? Pero Mateo se ve que lo observó, ¿verdad? Diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo, Jesús le dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que está hecho para memoria de ella. Y vamos ahora a Marcos, capítulo 14. Allí encontramos a Marcos, capítulo 14, versículo 3 en adelante. Dice así: pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro. Ahí dice, ¿no? La característica del perfume, de mucho precio. Y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre sus cabezas. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí, dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella, es decir, contra María, ¿verdad? Pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Está hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella. Es decir, entonces, hermanos, que encontramos a Jesús en una semana muy característica y muy especial. Era la semana de la Pascua. Vieron que allí en Juan dice lo siguiente, ¿verdad? Dice 6 días antes de la Pascua. Es decir, entonces, que estamos hablando de esa última semana en la que Jesús fue crucificado. Es decir, que era una semana muy especial para el pueblo judío porque se celebraba una fiesta importantísima en el pueblo judío, que era la Pascua. ¿Y la Pascua qué significaba, hermanos? Yo pienso que ustedes lo saben, ¿verdad? La Pascua, ¿qué significaba para el pueblo judío? ¿Qué era lo que simbolizaba y qué era tan importante? ¿Qué es lo que recordaban los judíos en la fiesta de la Pascua? Muy bien, Aníbal. Los judíos, era una fiesta importantísima. ¿Por qué? Porque allí, hermanos, ellos recordaban la soberanía de Dios. Abraham le dijo Dios a Abraham
que levantaré de ti una nación grande que no se va a poder contar como las arenas del mar. Y ahí se había hecho realidad la promesa que Dios le había dado a Abraham. Eran millones, eran cientos de miles. Y Dios sacó una nación que estaba esclava en Egipto para constituirlos en una nación poderosa y llevarlos a esa tierra donde iban a ser prósperos, donde iban a ser bendecidos, donde iban a poder con libertad adorar a Dios. Era una fiesta importantísima la Pascua. La Pascua es importantísima para los judíos, hermanos, pues Jesús se encontraba allí en la fiesta de la Pascua, poco antes de su entrada triunfal a Jerusalén. Es decir, que era la última semana. Y podemos decir, hermanos, que Jesús se alojaba en Betania. La palabra de Dios nos dice allí que Jesús estaba en Betania. Betania era un pueblito chiquito cerca de Jerusalén, pero Jesús tenía muchos amigos ahí. Jesús tenía muchos amigos allí en Betania. Y Jesús, ¿qué hacía? Iba durante el día a Jerusalén, en esa última semana donde tuvo tanto trabajo, donde entre las actividades que tuvo Jesús fue cuando se secó la higuera, donde estuvo la confrontación con los cambistas en el templo. Es decir, fue una semana muy agitada, ¿verdad? Pero Jesús no estaba en Jerusalén, Jesús dormía en Betania, donde estaban sus amigos. Aquí, hermanos, entonces, que en esa última semana, y allí en el Evangelio según San Mateo, sí, San Marcos, habla de que 2 días antes, en el segundo día, o en el día miércoles, le hicieron una cena a Jesús. La cena era muy importante. Es decir, que los amigos de Jesús le hicieron una cena. ¿Por qué? Porque los amigos de Jesús querían honrar al Señor, al Salvador, honrar a Jesús. Miren qué importante es eso, honrar a Dios. Y lo honraron con una cena. ¿Por qué? Porque la cena, hermanos, para los judíos era la comida más importante. Era donde después de trabajar todo el día, de los quehaceres diarios, de todas las complicaciones y los problemas de la vida, se juntaba la familia. Entonces, donde podían compartir momentos buenos, agradables, poder, digamos, hablar sobre todo lo del día, en fin, donde se compartía el alimento y se compartía todo lo bueno y las conversaciones de la familia, ¿verdad? Es decir, que ellos querían agasajar a Jesús. ¿Y dónde lo hicieron? Miren, y allí yo leí los 3 pasajes en los 3 evangelios, porque dicen cosas diferentes. Es decir, que yo les decía que tenía amigos allí en Betania. Muy bien, muchos amigos allí en Betania. Bueno, ¿y dónde hicieron la fiesta? Hicieron la fiesta en la casa de Simón el leproso. Es decir, un hombre, ¿quién era Simón el leproso? Fue el leproso que Jesús sanó. Es decir, un hombre que estaba agradecido a Dios, era amigo de Dios, era amigo de Jesús. Entonces, quiso honrar a Jesús y haciéndole una cena en la casa de él. Se ve que Simón el leproso tenía mucho espacio. No tanto así los otros amigos de Jesús, que habla allí también. En esa fiesta estaban Lázaro, estaba Marta, estaba María. Además también menciona allí en el relato bíblico la presencia de Judas, y por tanto también estaba la presencia de todos los demás discípulos. Es decir, que era una fiesta grande, había muchos comensales y quizás había muchos sirvientes también. Pero menciona allí, dice, fíjense que dice, y le hicieron allí una cena, ¿no? Marta servía, Marta y Lázaro, dice, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Fíjense Marta, ¿quién era Marta? ¿Ustedes se acuerdan un acontecimiento anterior en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo número 10? Jesús le hizo un tironcito de orejas a Marta. ¿Se acuerdan esa historia? ¿Se acuerdan por qué? No sé si se acuerdan. Muy bien, hermana. Jesús iba de visita a la casa de Marta, de María y de Lázaro. Eran amigos, ¿no? Pero Marta, cuando fue a la casa de Jesús, Marta, ¿qué estaba haciendo? Marta se enfrascó en todas las tareas de la casa, ¿verdad? Y estaba bien, pobre, ¿no? Era una mujer muy trabajadora, quería tener todo limpio para recibir a Jesús. Pero aquí que la hermana de Marta, María, ¿qué hacía? Estaba a los pies de Jesús, escuchando la voz de Jesús, quería estar en la presencia de Jesús, ¿no? Entonces le dice algo muy interesante en Lucas, allí capítulo
número 10, le dice, a ver, capaz que Jennifer es más rápida que yo. Lucas capítulo número 10. Lucas 10. Le dice algo por el estilo, miren hermano. Ah, sí, acá. Te gané, Jennifer. Le dice así, miren, le dice, respondiendo Jesús y le dijo a Marta, 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 afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Es decir, que un tironcito de orejas a Marta. Era la misma Marta. Era la misma mujer trabajadora, era la misma amiga de Jesús que estaba allí en esa fiesta porque era amiga y querían honrar al Salvador. ¿Y qué estaba haciendo Marta? Fíjense allí, estaba sirviendo. Es decir, estaba trabajando, pero ahí había cambiado un poco. Miren, yo les decía que Jesús le hizo un tironcito de orejas. Jesús le dijo, Marta, no te afanes por las cosas de la vida. Pero aquí estaba trabajando, pero trabajando para Jesús, estaba sirviendo a Jesús. Había sido una lección muy productiva y Marta había aprendido la lección de Jesús, ¿no? De no afanarse por las cosas de la vida. Y aquí encontramos a esa mujer trabajadora sirviendo y agasajando al Salvador. Pero no solamente estaba Marta, estaba Lázaro también. Dice así, era uno de los que estaba sentados a la mesa con él. Miren, Lázaro. ¿Saben quién fue Lázaro, no? ¿Quién fue Lázaro? ¿Quién fue Lázaro, hermanos? Lázaro, el que Jesús resucitó. Lázaro estaba sentado a la mesa con Jesús. Fíjense, es decir, así como Simón el leproso, era un hombre que estaba súper agradecido. Le había dado vida a Lázaro. Pero fíjense que, hermanos, y me gusta mencionar esto, qué enseñanza tiene esto para nosotros. Por eso es importante reflexionar y meditar en la palabra de Dios. Miren, a nosotros también Jesús nos resucitó espiritualmente. A nosotros también Jesús, ¿o no? Nos dio vida espiritual, vida. Jesús vino a darnos vida porque antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero la palabra de Dios vino a nuestra vida a resucitarnos espiritualmente, trajo vida a nuestro espíritu. Nuestra vida estamos personas, somos vivos, tenemos esperanza, tenemos ganas de vivir, tenemos ganas de superarnos, tenemos ganas de compartir las enseñanzas del Salvador. No hay momento que nosotros no veamos una angustia o un angustiado y digamos, y le transmitamos la palabra de Jesús. ¿Es así o no es así? Es decir, sale de nosotros eso porque Jesús nos dio vida. Así nosotros también estamos sentados a la mesa del Salvador. Y Jesús, podemos ser bendecidos con los manjares que nos da Jesús cada día, con sus bendiciones, con la comunión que tenemos con Él. Somos súper agradecidos o tenemos que estar súper agradecidos, hermanos, así como Lázaro y así como María. Es decir, que era una fiesta muy grande. Salud, Fabiana. Súper agradecidos. Y aquí en el versículo número 3, en esa fiesta maravillosa que estaban agasajando el Salvador, ocurre algo muy interesante, hermanos, y que salió de los parámetros de todos los que estaban ahí en la fiesta. Dice así: entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor de perfume. Es decir, hermanos, esto no era muy común. ¿Saben por qué no era muy común, hermanos? María, despreciando o no importándole lo que decía, cuál era la costumbre de la sociedad judía, ignoró todo. ¿Saben cuál era la costumbre de los judíos? Una mujer no podía, soltarse el pelo en frente de los varones. Eran costumbres del Medio Oriente. Inclusive los árabes tienen una cantidad de costumbres que todos sabemos, que tienen que ocultar el rostro, el cabello recogido, en fin. Los judíos tenían eso en su cultura. Es decir, que ella, despreciando todo eso,
no importándole el qué dirán, ¿qué hizo María? María, ¿saben? Dice allí, desde el punto de Juan, narra Juan, que enjuagó lo derramó sobre sus pies. Mateo y Marcos dice que también derramó sobre su cabeza. Es decir, que dice así, ¿no? En aquel tiempo, digamos, dice allí un frasco de alabastro, dice, ¿no? Es decir, que era un frasco marmolizado, era de mármol. Y de alabastro el perfume era costosísimo. Era algo tremendamente costoso. Y dice allí que salía, lo dice la palabra de Dios, salía aproximadamente 300 denarios. ¿Saben que 300 denarios, hermanos, representaba el jornal de un año de trabajo? Entonces, hermanos, miren, saquen cuentas. Si una persona gana 10.000 pesos, ¿eran cuántos? 120.000 pesos. Si una persona gana 20.000 pesos, era el doble, 240.000 pesos. Es decir, que era María no era rica, ni Lázaro ni Marta tampoco eran ricos, era gente pobre. Era gente trabajadora como nosotros, trabajadores, pero ricos en Cristo. Trabajadores. No eran millonarios, pero fíjense lo que hizo María. Acá no lo dice, pero a lo mejor fue el ahorro del trabajo de casi toda la vida de ella. Era una fortuna, pero ¿qué hizo María, hermanos? Lo derramó y ungió al Salvador. Y con esto, ¿qué quiero recalcar, hermanos? Quiero recalcar esta acción tan importante que vemos aquí en la palabra de Dios, que tiene una enseñanza, por supuesto, porque la palabra de Dios, toda es una enseñanza para nuestra vida. No escatimó nada, no escatimó precio, no escatimó valor. ¿Saben? En la mente de María, ¿saben lo que estaba? Lo mejor para Jesús. Lo mejor para el Salvador. Lo mejor, la prioridad es el Salvador. ¿Y esto qué significa, hermanos? Que María amaba a Jesús. Yo les decía hoy, al comienzo, la ilustración, que el amor es acción. ¿Cómo demostró María el amor tan grande que tenía con Jesús, con el Salvador? Derramando algo que era un precio, era una fortuna, hermanos. Una fortuna. El amor es acción. No vale de nada decir, hermanos, Señor, yo te amo. Porque lo podemos decir, hermanos. Pero ¿saben? Eso no es, digamos, eso es lo que Dios no quiere ver. Sí podemos decirlo y sentirlo en nuestro interior, pero muchas veces, hermanos, el amor a Dios solamente es a través de los labios. Pero Dios quiere acciones, quiere un amor en acción, quiere lo mejor para Él. Recién cantábamos una canción, ¿no? No me acuerdo la última letra de la canción, que era, vieron la última canción que decía, a ver, Jennifer la podía poner, a ver, lo mejor para ti, ¿no? Dice, aquí estoy, te ofrezco todo lo que soy, aquí estoy. Un sacrificio quiero ser, toma mi ser, mi vida, entrego a ti. Y decía, porque dice así, ¿no? Dice, eres digno de adoración. Una ofrenda de amor seré para ti. Una ofrenda de amor. Dios lo que quiere es que nos ofrendemos a Él en amor. Que no escatimemos y que todo lo pongamos a sus pies. Todo, hermanos, todo lo que tenemos lo pongamos a sus pies. Y fíjense que Dios no mira las cosas materiales. Si bien Dios nos da cosas materiales, Dios quiere nuestra vida. Que pongamos nuestra vida a los pies de Jesús. Y vaya, si tendremos cosas para poner a los pies de Jesús, nuestros años, nuestra salud, es decir, nuestra fortaleza. También lo material, a veces tenemos que gastar de lo que Dios mucho que nos da, gastar para Él, porque lo ofrendamos a Dios. Y eso es lo que quiere Dios, eso es lo que quiere Dios de nosotros, hermano. En una oportunidad, Jesús le dice a Simón Pedro, allí en el Juan capítulo 21, versículo número 15, Jesús quería saber cuánto era el amor de Simón Pedro hacia Él. Y le dice Jesús a Pedro, Simón, ¿me amas más que a estos? Es decir, estaba con los discípulos, ¿no? Simón, ¿me amas más que a estos? Simón le responde, sí, Señor,
tú sabes que te amo, te amo. Entonces le dice Jesús, bueno, apacienta mis corderos. En otras palabras, cuida a los que yo amo. En otras palabras está diciendo, Pedro, sígueme. Y le dice 3 veces, ¿verdad? Le dice, entonces Jesús lo que quería, a lo último Pedro se entristece porque era como si Dios no le creyese, Jesús no le creyese, ¿verdad? Pero Jesús quería hacerlo entender que el amor hacia Él era lo más importante que el amor de las cosas de este mundo, más importante que el amor a lo material, más importante que el amor a la familia, hermanos. Dice, el que me ama, a el que ama más a padre, madre, hijos, y nos dice Jesús, no es digno de mí. Es decir, que es más importante que el amor a la familia. ¿Y por qué digo esto? No quiere decir que Dios no quiera, el deseo de Dios está en que nosotros no queramos a nuestros familiares, a nuestros hijos, a nuestros padres, familiares, en fin, ¿verdad? No, sino que lo que Jesús quiere decir es que la prioridad es Él. La prioridad, que la familia, a veces la familia es un obstáculo para que entreguemos toda nuestra vida a Dios. Es un obstáculo, ¿no? A veces lo que siempre contamos, ¿no? A veces llega la familia el domingo a casa. Qué lindo, nos abrazamos, llega nuestra familia, ¿no? Qué lindo ver a nuestra familia en nuestra casa, comemos, pero llega el domingo. El obstáculo a veces, entonces, digamos, siempre decimos también esto, que bueno, si llegan el domingo los traemos también a la iglesia, si ellos no son del Señor, ¿verdad? Los traemos a la iglesia y después disfrutamos con ellos como tiene que ser, comemos en armonía, como tiene que ser, como Dios manda, hermanos. Pero es así, hermanos, el amor a Jesús, como María es ejemplo, ¿verdad? Lo mejor para Jesús. Hay un versículo que yo se los quiero leer también, que está en el Evangelio según San Mateo. ¿Qué nos el Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículo 37? Allí Jesús nos dice, ¿cómo quiere que nosotros le amemos? ¿No? No es de labios solamente, como decíamos, ¿no? Jesús dice algo muy interesante allí en el capítulo 22, versículo 37. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios, ¿cómo? Con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Miren que no dice de labios, ¿vieron? No menciona los labios, porque los labios son exteriores. Pero el amor que Dios acepta, el amor que Dios quiere de nosotros o demanda de nosotros, tiene que venir de adentro. Fíjense que habla ahí, dice corazón, ¿no? Habla ahí, dice corazón, alma, mente. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Tanto el corazón como el alma, como la mente, son elementos, hermanos, son elementos que forman parte de nuestra vida, ¿sí o no? Forman parte de nuestro ser, ¿no? Parte nuestra, ¿no? Mi corazón, mi alma, mi mente, mi entendimiento. Y eso es lo que quiere Dios. Que el amor a Él, es decir, sea una parte más de nuestro ser. Sea parte de mí. Sea parte de mí. Dios me demanda a mí que yo le ame con todo mi ser y que eso forme parte de mi vida. Es decir, entonces, ¿qué quiere decir esto? No es solamente cuando venimos al templo. Parte del amor a Dios es congregarnos. Parte del amor a Dios. Él nos manda en su palabra que nos congreguemos. ¿Para qué? Para que formemos una familia espiritual. Pero cuando salimos de aquí, tiene que estar vivo ese amor a Cristo también. Cuando nos enfrentamos a la crudeza de la vida, a la maldad de la vida, a la hipocresía, al odio, a la falta de perdón, al rencor, ese amor tiene que superarse cada vez más. Es decir, que nosotros, debe formar parte de mi vida, y nosotros somos los responsables de mostrar a través de nuestra vida el amor a Dios. Así como decíamos, ¿no? Mostramos el amor a Dios cuando le damos a alguien necesitado, en este caso, la naranja más linda. Es decir, cuando ofrecemos, cuando le hacemos bien a las personas,
cuando bendecimos a las personas, cuando ayudamos a las personas, cuando perdonamos a las personas. Hermanos, estamos mostrando el amor de Dios. Cuando pasamos por alto las ofensas, cuando nos ofenden, nos hablan mal de nosotros, nos calumnian, y nosotros sin haber hecho maldad, al contrario. Pero el amor de Jesús, el amor a Dios, lo mostramos cuando amamos, cuando los llevamos fuera y mostramos ese amor a las personas. La gente quiere ver el amor a Dios en nosotros. Fíjense que hay un pasaje que dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tenéis amor los unos por los otros. Es decir, que el amor de Dios también se vuelca a las personas. Es decir, sigue diciendo el versículo número 38, que dice: entonces, y el segundo mandamiento, este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es, el 39, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, entonces, que el amor debe estar puesto en todas las cosas. El amor, hermanos, debe estar puesto, y dice así, yo lo anoté aquí, dice así: el amor es un estilo de vida. El amor debe ser nuestro estilo de vida. Lo tenemos en el templo y lo llevamos afuera. El amor a Dios es nuestro estilo de vida. ¿Vieron María? A María no le importó lo que dirían, lo que dijeron los otros, si se enojaban o si qué. Además, los prejuicios que habían. No, lo mejor, el amor a Dios, ¿no? Lo mejor para Jesús. Segundo, el amor es el espíritu de la palabra de Dios. Si no hay amor en la palabra, es algo muerto. El amor. Y tercero, el amor no es una opción en la vida cristiana, sino su cumplimiento. La vida cristiana es amor. La vida cristiana no es conocimiento. Si bien está el conocimiento de la palabra de Dios, que es muy importante, la vida de Dios no es conocimiento, la vida de Dios no es esto, no, una cantidad de cosas que a veces nos equivocamos. La vida cristiana es amor. La vida cristiana es amor. Es decir, que forma parte, el amor tiene que formar parte de nosotros, así como formó parte de María en esa fiesta agasajando al Salvador. Hay algo, hermanos, pero Dios, hermanos, quiero decirles también que cuando no hay amor, Dios lo condena. Hay un pasaje en Apocalipsis capítulo 2, versículo número 4, Apocalipsis capítulo número 2, versículo 2, 1 en adelante, perdón. Uno en adelante, Jennifer. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto, Jesús, ¿no? Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Le escribe a la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Miren, la iglesia era bastante bien. Y miren lo que dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Es decir, que la iglesia trabajaba, era una iglesia paciente, y que no puede soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles, había algún movimiento apostólico ahí, y no lo son, y los has hallado mentirosos, es decir, que habían algunos que se habían levantado, que eran unos mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Miren lo que dice: y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu ¿qué? Tu primer amor. Ellos hacían las cosas. La iglesia era una iglesia trabajadora, una iglesia que tenía paciencia, me imagino, sería una iglesia que se esforzaría y todo lo demás. Pero ¿saben lo que era? Era una rutina. Dice, por amor a mi nombre. Es decir, fíjense que es muy común hoy en día, cuando se habla de Jesús, la gente dice, lo primero que dice: ah, Jesús, sí, qué lindo, un hombre muy bueno, un buen profeta, un hombre que no hacía mal, que hacía mucho bien. Es decir, el nombre de Jesús tienen solamente en sus corazones, pero no conocen al Salvador. El primer amor les iba a permitir conocer al Salvador, agasajar al Salvador cada día, y que cada día hicieran un banquete agasajando y honrando al Salvador.
pero no conocían a Dios, habían abandonado ese amor a Dios, ese amor que Dios demanda de sus hijos, ¿no? Es decir que entonces, hermanos, Dios condena cuando no hay amor y a Dios le agrada cuando hay amor. Y sigue diciendo la historia, hermanos, allí. Es decir que es muy importante, ¿no? Lo que hizo María. Quería resaltar esto, ¿verdad? Y también dice allí, miren, y dice que la casa se llenó del olor del perfume, ¿no? Es decir que era como si fuese el perfume que emanaba Jesús, ¿no? Podríamos decirlo así, ¿no? Y sigue diciendo la historia, miren, fíjense. Y dijo uno de sus discípulos, específicamente Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque tuviera misericordia de los pobres, se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Es decir, entonces, en esa fiesta, hermanos, en esa fiesta característica que estaban los amigos de Jesús, ¿saben quién estaba también ahí? Un infiltrado. ¿Quién era? Judas. Miren que Judas era uno que integraba, era uno de los 12 apóstoles, hermanos. Era un hombre que estaba cerquita de Jesús. Era un hombre que Jesús le enseñaba. Era el tesorero de los 12 apóstoles, era el hombre que llevaba la bolsa, ¿verdad? Es decir, que hermanos, estaba en el grupo predilecto de Jesús, pero era falso. Era un hombre que podemos decir no amaba a Jesús. María amaba a Jesús, pero él no amaba a Jesús. Es decir, y era uno de los apóstoles, hermanos. Es decir, que qué interesante esto, ¿verdad? Es decir, que en medio de los hijos de Dios había un traidor. Dios lo sabía. Y Dios lo permitía que estuviese allí, ¿verdad? Jesús permitía que él estuviese allí, ¿verdad? Porque todo había un propósito detrás. Y pasa lo mismo en la iglesia a veces. Hermanos, en la iglesia, en medio de aquellos que aman a Jesús y que levantan bandera por la causa de Jesús, también hay aquellos que se parecen a los verdaderos. Ustedes saben que está en una otra enseñanza que Jesús nos hace a través de sus evangelios, está la parábola del trigo y la cizaña, ¿no? Es decir, que la cizaña es una planta muy parecida al trigo y que crece en medio del trigo. Y uno no distingue a veces cuál es el trigo. El que no conoce no distingue el trigo de la cizaña. Pues está ahí, hermanos. Es algo que no da fruto y que no bendice. El trigo bendice a la gente, porque del trigo sacamos harina, sacamos el pan. El trigo es una planta de bendición, pero la cizaña no. No está puesta para bendición, sino que está puesta para maldición ahí. Y pasa eso, hermanos, lamentablemente. Entonces, Judas estaba ahí como cizaña, hermanos. Era la cizaña que estaba en medio de los discípulos. ¿Y qué hizo? Incitó a los discípulos a qué? A que también, hermanos, dijeran, es un desperdicio esto, ¿cómo va a gastar esa plata? ¿Cómo va a hacer esto esta mujer? ¡Qué barbaridad! Vaya a saber lo que dijeron, ¿verdad? Estaba ahí. ¿Y saben qué interesante y qué astuto son los hijos del diablo? ¿Cómo disfrazó esa maldad que tenía? Porque eso es maldad que tenía dentro. Él no amaba a Jesús, era mentira. Era ladrón, lo dice acá, ¿verdad? ¿Cómo lo disfrazó? Miren, con una bondad entre comillas. Dice, para mandársela aparte. No, muchacho, ¿cómo vamos a tirar eso? Vamos a darlo a los pobres, aquellos que lo necesitan. Un mentiroso, un ladrón. ¿Cuántos hoy en día, hermanos? Eso se llama sabiduría mundanal o astucia mundanal. ¿Ustedes no han escuchado este discurso? Yo creo que ustedes han escuchado. Bueno, vamos a utilizar todos los medios que estén a nuestro alcance para eliminar la pobreza. ¿No? ¿No han escuchado? Para eliminar la pobreza y para que la calidad de vida de todos los ciudadanos
sea buena, ¿no? Y para que sean felices. Miren, ese discurso, yo creo que lo he escuchado, se escucha todos los días ese discurso. Y ¿saben? Es el mismo espíritu que operó en Judas. El espíritu de los mentirosos. Eso es decir, que disfrazan la bondad entre comillas, disfrazan con lindas palabras de sentir amor por los pobres, pero no aman a nadie, hermanos. Son ladrones. La prueba está, ¿no? Que a veces vemos, ¿no? Son ladrones, hermanos. Pero es el mismo espíritu de Judas que opera en el mundo. Ese es el espíritu. Nos dice allí Efesios capítulo número 2, el espíritu, la corriente de este mundo, un espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Es el espíritu diabólico que está de aquellos que no tienen el espíritu de Dios. Pero no se quedan ahí, hermanos, sino que tratan de desprestigiar las cosas de Dios. Muchos dicen, no, sí, la solución de la humanidad está en que nosotros volquemos nuestros recursos y la enseñanza y vamos a repartir la plata de otros y vamos a sacarle a estos que tienen mucho para darle a los pobres, entonces vamos a ser felices. Esta es la solución de la humanidad. Entonces dice, no, pero la Biblia no sirve para nada, la iglesia no sirve para nada, esos que van a la iglesia son unos locos, eso no sirve para nada. Es el opio de los pueblos. Hay una frase muy antigua que dice que decían que la religión era el opio de los pueblos, era lo que adormecía a la gente. Y curiosamente, en la carta de Pablo, allí a Timoteo, en la segunda, dice así, en el capítulo número 3, pero dice así, no me acuerdo el versículo, dice que muchos, en los últimos tiempos, muchos negarán la eficacia de la piedad. La piedad es el amor a Dios. Muchos negarán, no sirve para nada el amor a Dios, pero para María sí era mucho, y lo mejor para Dios, para el Salvador, pero para aquellos que no aman a Dios, no sirve para nada el amar a Dios. Entonces, Judas, hermanos, ¿qué escondía detrás? Escondía una gran codicia. Él amaba ¿qué? Amaba esto, hermanos. Amaba lo material, la plata, y muchas veces, miren, estaba dentro de los 12, era un falso creyente, un falso discípulo de Jesús. Amaba la plata, amaba lo material, y utilizaba a Jesús, ¿para qué? Para enriquecerse. Bueno, esto también no es nuevo. ¿Cuántos se han enriquecido utilizando la iglesia, ¿no? Utilizando las enseñanzas, utilizando a Dios? Muchos buscan enriquecerse, muchos buscan vivir en la opulencia. Por eso hay tantas ideologías como hoy en día está la ideología de la prosperidad, que muchos enseñan. Es una ideología que dice o que establece que no puede haber pobres. Todos tenemos que tener, porque Dios es dueño de la plata y del oro. Es una ideología que hay y que se predica grandemente. Hay muchas conferencias y que sí, la prosperidad, claro que sí. Dios quiere la prosperidad para nosotros en todo sentido. Dios quiere que seamos muertos de hambre. No quiere Dios que seamos muertos de hambre o que muramos de hambre. Él quiere la prosperidad para nosotros, que prosperemos, que progresemos en todo sentido. Pero si vamos a la Biblia, Jesús no tenía dónde reclinar su cabeza. Si Jesús hubiese querido que todos fuésemos millonarios, Él hubiese sido el primer millonario, hermanos. Entonces, muchos negarán la eficacia de la piedad. Muchos, ¿por qué? Por amor al dinero, por la codicia, ¿verdad? Dice, raíz de todos los males es el amor al dinero. Y lo siguió el mal a Judas. Lo siguió grandemente el mal. ¿Por qué? Porque vendieron al maestro por 30 piezas de plata. Él nunca pensó eso. Que el discípulo, bueno, en aquella época el maestro era una cosa muy importante. Vendió al maestro por 30 piezas de plata. Después le vino el gran remordimiento, porque al maestro lo vendieron, le pegaron y lo iban a matar. Lo mataron. No se arrepintió. Hubo un gran remordimiento en él. Y por último se suicidó. Es decir, hermanos, entonces, que es muy importante que tengamos presente esto. Entonces, yo quería decirles esto, quería mostrar, hermanos, la diferencia que hay, bien notoria, en alguien que ama a Dios con todo el corazón y que ofrece lo mejor para Él, y alguien que no ama a Dios,
que es una falsedad lo que dice, que ama a Dios no de corazón, con todo su ser, sino que solamente de labios. ¿Y por dónde pasa el problema, hermanos? El problema pasa por el corazón. Por el corazón. ¿Qué es lo que tenemos en nuestro corazón? Hay un proverbio, un versículo que ya estoy terminando, hermanos. Ya estoy terminando. Dice así: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Sobre toda cosa guardada, tenemos que guardar nuestro corazón. Y cuando hablamos de corazón estamos hablando de todo nuestro ser interior, ¿verdad? ¿Guardarlo de qué? De toda esa contaminación que hay en el mundo. Esas cosas que, hermanos, que a veces nos roban nuestro tiempo, roban nuestro esfuerzo, roban todo. En vez de poner lo mejor para el maestro, ponemos lo que nos sobra. Dedicamos más para el mundo que para Dios. Entonces, a veces se aloja en nuestro corazón cosas malas, lo contaminamos. Entonces van a salir cosas malas. La Biblia dice también que de nuestro corazón salen todas aquellas cosas malas, ¿verdad? Los robos, los homicidios, adulterios y demás, ¿verdad? Es decir, entonces, que debemos de alimentar y cultivar nuestro corazón. Debemos de cuidarlo, hermanos. ¿Cómo alimentamos nuestro corazón? Alimentarlo con las verdades de Dios. Alimentarlo con nuestro amor a Dios. Lo mejor para Dios. Lo mejor para Dios. Entonces sí, nuestras acciones van a ser el reflejo de nuestro amor a Dios. ¿Es así, hermanos? Amén. Amén, hermanos. Amemos al Señor con todo nuestro corazón. Y pongamos todo nuestro esfuerzo. Pongamos nuestros mejores años. Pongamos lo que Dios nos da, porque lo material también lo ponemos al servicio de Dios. Él quiere que todo lo pongamos a sus pies. Amén, hermanos. Amén. Vamos a orar. Amado Señor, te agradecemos grandemente este privilegio que tenemos, Señor, de estar en tu casa. Oh Señor, queremos amarte, Señor, queremos amarte con todo nuestro corazón, con nuestra, Señor, y que nuestro amor a ti no sea solamente de labios, sino que sea con todo nuestro ser. Queremos compartir todo nuestro amor, amado Dios, con aquellos que no te conocen, con aquellos que no te aman. Señor, que podamos ser luz allí donde hay oscuridad. Te pedimos que tú nos llenes con tu Espíritu Santo, que tú perdones muchas veces nuestra falta de amor a tus cosas. Señor, que tú perdones, Señor, nuestra falta de amor, Señor, dejándonos arrastrar por las cosas del mundo, por las necesidades del mundo a veces, Señor, no entendiendo que tu palabra nos dice que te busquemos primeramente a ti y tu reino, para que todas las cosas que necesitamos vengan por añadidura. Padre amado, llénanos de ti. Úsanos para tu gloria y para tu honra, y que podamos ser de bendición a otros. Es en el nombre de Jesús que te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén.